Ok, un valiente que se ponga de pie y que lo lea. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Toda la escritura, no hay ni un solo versículo en la escritura que no sea inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y mis hermanos, si ustedes quieren crecer en su vida espiritual, deben de estudiar su Biblia. Debe de sacarla todos los días y hacer un esfuerzo por estudiar su Biblia. Si usted no tiene una Biblia, avíseme y nosotros le conseguimos una Biblia. Pero es importante que el cristiano conozca la Biblia. ¿Sabe usted que Efesios nos habla de ponernos la armadura de Dios? ¿Verdad? Y de todas las piezas de la armadura, habla del casco, habla de ¿cómo se dice? La coraza de justicia, del cinto, pero de la palabra de Dios la compara con una espada. De toda la armadura, la espada es la única que se utiliza en una batalla. Todo lo demás es defensa. Solo la palabra de Dios es la que usamos como un arma. Y si usted no sabe, no conoce su Biblia, cuando el enemigo venga a atacarlo, no va a poder defenderse, porque no va a tener el arma que necesita. Aunque nuestra lucha no es de nosotros, sino que Dios la pelea por nosotros. Pero siempre debemos estar preparados con nuestra espada, que es la Biblia. Bueno, he agregado un tiempo de preguntas y respuestas. Yo les voy a hacer unas preguntas y me gustaría que respondan. Si usted tiene una pregunta, me la puede hacer y con la ayuda de Dios la vamos a responder. ¿Está bien? Muy bien. Mi intención, hermanos, no es de poner a ninguno ¿cómo se dice? Avergonzar a nadie, ¿verdad? Sino que otra vez repito, que sea interactiva la clase, para que juntos aprendamos y para que no se me duerman. Nomás opino la pregunta primero, porque creo que soy la menos educada aquí. No, son preguntas generales. Muy bien. Alguien que por favor me dé un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué ha aprendido usted hasta ahora? Si usted ha estado en la clase, ¿qué ha aprendido? Que hay algo que le haya llamado la atención, que usted ha dicho, wow, esto es lindo. ¿De los 5 apóstoles? Los 5 apóstoles, Es Abraham. los patriarcas. Esos son los patriarcas, los apóstoles. Los apóstoles son los 12. Sí. Esos son los patriarcas. Es Abraham, Ajá, es Jacob, ajá. Isaac, José, José. y me falta uno. Esos son los 4 que se encuentran en Génesis, pero David también se le considera un patriarca, entonces son 5. Pero en Génesis encontramos la historia de Abraham, Isaac, Jacob y de José. Muy bien, gracias hermana. Muy bien. A ver, alguien que me diga cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo los conocemos? El Pentateuco. El Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomios. Correcto. Muy bien, estamos aprendiendo. ¿Cómo se ha podido ver la mano de Dios obrando hasta este momento? Hemos hablado que la provisión de Dios, el poder de Dios se ha demostrado hasta este momento. Hemos visto la vida de Adán, de Moisés, de Abraham, de Isaac, ya estamos en la vida de Jacob. ¿Cómo podría usted decir, la mano de Dios se ha visto en esta manera?
Una de las cosas que miro que Dios cumple sus promesas y Amén. al pie de la letra. Amén. Eso es como uno puede mirar que La mano de Dios soberana. ¿Verdad? Aunque hasta este punto hemos visto cómo el hombre llega y siempre, perdona la expresión, mete la pata, ¿verdad? Así decimos nosotros, ¿no? Siempre comete sus errores. La promesa de Dios siempre permanece fiel y siempre se cumple al pie de la letra, como dijo hermano Ernesto. Muy bien. La última clase hablábamos de tipos que se encuentran en la Biblia. Y dijimos que hay tipos de Cristo que se encuentran en todos los libros de la Biblia. Mencione al menos un tipo de Cristo que hemos visto en Génesis. Ya hemos hablado de dos. ¿Se recuerdan? Isaac. El sacrificio. Cuando Dios ordenó a Abraham a que sacrificara a Isaac, dijimos que ese era un tipo de Cristo, porque Abraham, siendo el padre, da a su hijo en sacrificio. Le tomó 3 días para llegar al monte y al tercer día prácticamente su hijo volvió a vivir. Isaac, él lo dio por muerto por 3 días y al tercer día Dios lo levantó. De la misma manera, Dios envió a su hijo Jesucristo, lo dio en sacrificio, murió y al tercer día resucitó de los muertos. Así es de que muy bien, gracias hermanos por su participación. ¿Hay alguna pregunta que usted tenga hasta ahora? En los capítulos 27 al 30, 31, con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta ahí. Hay muchas aplicaciones que podemos sacar de estos capítulos. Y no quiero pasar muy rápido. Este es un resumen y no quiere decir que algunas partes no sean tan importantes como las otras. Simplemente estamos pasando los puntos que más nos ayudarían, que más necesitamos saber. ¿Sí? Muy bien, estamos en el capítulo 27. Y vamos a empezar desde el versículo 34 del 26. Génesis 26, versículo 34. Y dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Acuérdense dónde nos quedamos. ¿Se acuerdan? Estudiamos el nacimiento de Esaú y de Jacob y dijimos que estos dos hombres habían crecido y ya Dios había escogido desde antemano quién iba a ser el que él había escogido. A Jacob fue el que escogió. Jacob era el menor de los dos. A Sara Dios le dijo que el menor iba a reinar sobre el mayor. Entonces hasta ahora hay una promesa que todavía no se cumple. Y Esaú, ya Dios conocía su corazón. Y en vez de Esaú seguir el camino de Dios, se va por su propio camino y empieza con las mujeres. Va y va a buscar mujeres de los gentiles, de los enemigos de Israel. Y empieza a hacerle la vida imposible a los padres. Dice aquí que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así es de que pobre Rebeca tuvo que lidiar con esas mujeres. Y el versículo 1 del capítulo 27 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. ¿Cuántos años tenía aquí ya Jacob? 60 años tenía cuando nació Esaú y Jacob. Y aquí dice que Esaú tenía ya 40 años cuando tomó sus esposas. Entonces tenía 100 años ya Jacob. 100 años. Ya no veía. Estaba viejo. Y según él, ya se iba a morir. Acuérdese de eso porque lo vamos a ver un poco más adelante. Versículo 2. Y él dijo, he aquí,
ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Mire, en primer lugar encuentro aquí un problema entre familias, ¿verdad? Y hay familias que son tan unidas, de verdad. Pero hay familias que son tan disfuncionales. No funciona nada, ¿verdad? Solo peleando pasa. Esta es la primera familia de esa. Ahorita me voy a dar mi edad, en los 90s había un programa que se llamaba Family Matters, no sé si lo vieron algunos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, yo creo que también había otro, Blanco y Negro, creo que se llamaba. Bueno, eran shows, pero eran familias que tenían problemas entre ellos. Y esta familia no es la excepción. Vamos a ver que aquí el padre tiene su preferencia, la madre tiene su preferencia. Dios le había dado a Rebeca, le había dicho que Jacob era el escogido. Entonces quizás eso causó que Rebeca prefiriera a Jacob. Sin embargo, Isaac prefería a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era un vaquero, era el primer vaquero de la Biblia. Le gustaba la caza, le gustaba montar caballo, quizás andaba siempre con sus vaqueros, yo no sé. Pero le gustaba eso a Isaac. Jacob era lo contrario. Vimos ya que él le gustaba estar en la tienda de la mamá. Estaba cocinando siempre, siempre viendo los shows de cocina, las novelas con mamá, yo no sé. Pero eran completamente diferentes. Y podemos ver desde ya la preferencia de Jacob para Esaú. Y el versículo 4 le dice, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Jacob sabía que Dios ya había dicho que el menor iba a reinar sobre el mayor, que él era el escogido, Jacob. Sin embargo, Isaac prefería a Esaú y quiere darle la bendición a él. Y mis hermanos, a veces como padres caemos en un error de tener preferencias en el hogar. Y eso es malo ante los ojos de Dios. Porque Dios nos bendice con nuestros hijos. Y Dios quiere que amemos a nuestros hijos de igual manera. Todos somos hijos, todos entrenados. Pero no deben de haber preferencias en el hogar. Era lo que se estaba dando aquí. Y esas mismas preferencias son las que traen los problemas más adelante. El versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Puede ver usted ahí el conflicto entre padres? Isaac quiere bendecir a Esaú. Rebeca sabe que la bendición es para Jacob. Isaac trata de bendecirlo sin que Rebeca se dé cuenta. Y Rebeca trata de usurpar el plan que Isaac tiene. Y yo me pongo a pensar en esto, mis hermanos, y digo, tanto pleito y Dios está en cuidado de todo. Y pareciera que no es así hasta ahora. Ahí se puede ver el conflicto entre familia y dice uno, wow, todo esto
¿Por qué es que Dios permite esto? Porque Él ya tiene un plan desde el principio. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quiere decir, Esaú tenía mucho pelo, mucho vello, mucho cabello, ¿verdad? Y él era lampiño, él no tenía cabello. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mí, a mi voz, y ve y tráemelo. Entonces él fue y lo tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, dice el versículo 18, entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Acuérdese, ya está viejo, ya no ve. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mire, es importante que nos demos cuenta aquí, porque Jacob era un mentiroso, en primer lugar. Segundo lugar, la palabra de Dios, ya más adelante en Éxodo, dice: no tomarás el nombre de Dios en falso. Años antes ya Jacob ya estaba tomando el nombre de Dios en falso. Eso es exactamente tomar el nombre de Dios en falso. El decir que Dios ha hecho las cosas cuando en realidad no es así. Isaac estaba siendo engañado por su propio hijo Jacob por el mal consejo de su madre, su esposa. La esposa misma es la que está traicionando aquí al esposo, a Isaac. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú, o no. Es como que se da cuenta, ¿no? Él tiene idea de lo que está pasando. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y quiero detenerme aquí, mis hermanos, porque es interesante que lo logra engañar en todos los sentidos, menos en el sentido del oído. Y a veces como cristianos nos pasa lo mismo. A veces la gente trata de engañarnos de muchas maneras. Pero mis hermanos, la palabra de Dios no puede ser engañada. Y cuando usted reconoce la voz de Dios y reconoce la palabra de Dios, dice: esta voz parece la voz de Dios, pero lo demás como que no es. Debe de tener cuidado. Eso fue lo que le pasó aquí a Isaac. Él reconoció y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Es por eso que es importante que conozcamos la palabra de Dios, para que no seamos engañados por cualquiera. Versículo 23. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Muy bien, hasta ahora podemos ver que habían preferencias en la familia. También podemos aprender que las apariencias engañan. Jacob o Isaac fue engañado por Jacob a través de las apariencias. Isaac prefería a Esaú porque a sus ojos Esaú era el mejor.
a los ojos de Rebeca era Jacob. Y mis hermanos, a veces las apariencias nos engañan a nosotros también. Y basamos nuestra mirada en la gente basados en las apariencias. Sin embargo, Dios no ve la apariencia del hombre. Dios ve el corazón. Y eso es lo lindo de Dios. También podemos ver una falta de confianza de parte de estos padres. Ellos no confían que Dios ya tiene el plan que ha dicho y que va a cumplir sus promesas. Aunque Isaac ya había comprobado, él había vivido las promesas de Dios. Lo había visto cuando Abraham, Dios le había dado las promesas y cómo Dios había cumplido sus promesas en la vida de su padre, Abraham. Sin embargo, todavía no confía él en Dios. Y a veces, mis hermanos, nosotros somos así. Somos así. Vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Todavía no creemos, todavía no confiamos en Él plenamente, 100%. ¿Sabe que el error más grande y el problema en los cristianos es no depender de Dios? Creemos que el ser cristiano, el cristianismo, se vuelve parte de nuestra vida. ¿Verdad? Y decimos, soy cristiano. Pero en verdad el cristianismo es parte de mi vida. No es mi vida entera. Dios no quiere parte de nuestra vida. Dios quiere toda nuestra vida. Él no quiere ser solo algo que hacemos los domingos, el fin de semana, los miércoles. Él no quiere eso. Él quiere una confianza plena en Él. Todos los días. Una relación con nosotros. Seguimos adelante y vamos a ver cómo Jacob roba la bendición a Esaú. Y dice, versículo 24, le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia del trigo y del mosto. Sírvate pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Y va Esaú y le lleva el plato a su padre, y le dice, padre, aquí está el guisado que me pediste. Isaac le dice, ¿quién eres tú? Y si usted sigue leyendo la historia, dice que tuvo temor. Isaac, ¿quién eres tú? Se dio cuenta inmediatamente lo que había pasado. Le di la bendición al que no era. Y dice el versículo 34, cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Hasta este momento pareciera que Jacob engañó a Isaac y robó la bendición. Pero si recordamos la promesa de Dios, no ha robado nada. Es Dios el que ha permitido todo esto para orquestar su plan. Mis hermanos, a veces no podemos entender cómo en el caos de nuestra vida Dios puede trabajar y Dios puede orquestar las cosas de tal manera que la palabra de Romanos 8:28 se cumpla. Todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman. Decimos todas las cosas.
todas las cosas? ¿Le ayudó a bien a Jacob todo esto? Vamos a ver que al final sí. Porque la promesa de que iba a ser bendecido y que Dios iba a multiplicar su descendencia fue realizada. Entonces, es difícil ver la mano de Dios trabajando atrás, ¿verdad? De las escenas que no vemos. Pero debemos estar conscientes que eso está pasando. Y dice el versículo 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo, a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. ¿Quién fue el que puso a Jacob sobre Esaú? ¿Fue Isaac? No, fue Dios. Fue Dios el que dijo que Jacob iba a ser sobre Esaú. Sin embargo, aquí Isaac está diciendo, yo le puse como señor sobre ti. Y Esaú respondió a su padre, versículo 38, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Sabe, hermanos, que a veces somos un poco rebeldes? Hay que ser honestos, ¿no? Somos rebeldes. Y a veces la bendición de Dios no viene a nuestra vida porque no estamos entregados 100% a Dios. Y cuando vemos que las cosas no salen bien, entonces es cuando clamamos, nos arrodillamos y nos humillamos y lloramos y ¡ay, Señor, ¿por qué no me contestas? Pero no es hasta que llegamos a lo más bajo de nuestra vida que entendemos, ya sé lo que quieres de mí. Quieres que te entregue mi vida entera. Y usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta que Esaú se da cuenta de su error, pero en vez de arrepentirse, ¿qué es lo que dice? Dice, una vez ya mi padre haya muerto, dice, voy a matar a mi hermano. Entonces, aunque él se arrepiente en su corazón, hay ese rencor, hay ese deseo de vengar lo que su hermano ha hecho. ¿Comentarios o preguntas hasta ahora? Muy bien, capítulo 28, pasamos al capítulo 28. Vamos a cerrar aquí el capítulo 27 y dice el versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las mujeres de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Pobre suegra, lo que le tocó lidiar con estas nueras. Entonces Isaac llamó a Jacob y le dijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram y a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Se acuerdan dónde está Padán Aram? ¿Qué de significativo tiene ese lugar? Cuando Dios llamó a Abraham, los llamó de Ur de los Caldeos, que dijimos que es un área en Mesopotamia, que es ahora Irak. Allí era donde vivía Abraham, en Irak. Entonces Dios lo saca de Irak y le dice que vaya a Canaán. Y en vez de llegar a Canaán, dijimos que se había quedado en la frontera de Canaán, en un lugar que se llamaba Aram. ¿Se acuerdan cuántos años pasó ahí? 15 años. 15 años pasó en Aram. Y dijimos que no había llegado hasta el lugar donde Dios le había llamado, sino que se quedó ahí en Aram. Bueno, aquí Isaac manda otra vez a Jacob y le dice, vete para Aram.
vete para Canaán, donde Dios nos prometió que nos iba a dar la tierra. Vete para Aram. Otra vez a la border, a la frontera de Canaán. Cerca, pero no tan cerca. Vete cerca, pero no tanto. Lo manda a regresar otra vez a la familia, a buscar una de las mujeres de la familia. ¿Quién era Labán? El hermano de Rebeca. ¿Se acuerdan cuando Isaac mandó a buscar esposa para... Perdón, ¿qué dije? Abraham mandó a llamar, tantos nombres que se me confunden. Abraham mandó a buscar esposa para Isaac. Y salió Labán a encontrarlo. Y el siervo de Abraham dice que le dio regalos. Y que dijo Labán: ven, varón de Dios, ven, bendito de Dios, pasa, bienvenido. Porque era un aprovechado. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tus descendencias contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y pasamos aquí al versículo 10, un pasaje que es importantísimo en la vida de Jacob. Este pasaje cambia la vida de Jacob. Y es interesante cómo Dios habla. Y mi hermano, si usted ha estado en el camino de Dios por ya tiempo, usted habrá experimentado la mano de Dios y se habrá dado cuenta que Dios habla en diferentes maneras. A veces nos habla a través de su palabra. Usted lee la palabra de Dios y la entiende. Wow. Esta semana estaba corriendo y estaba escuchando, porque no me alcanza el tiempo, tengo que escuchar la Biblia en mi teléfono, y me pongo a escucharlo, salgo a correr y me pongo a escucharlo. Y hay veces que Dios le habla a uno con un pasaje tan simple y lo quebranta a uno. Y hay veces que, aunque uno entiende lo que está oyendo y está viendo y está leyendo, todavía no hace caso uno. Entonces Dios tiene que recurrir a otros modos. Yo creo que eso era lo que estaba pasando con Jacob. El versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y se extremó, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Le ha tocado a usted tener sueños que son pero tan raros? Yo he soñado unos sueños que digo, ¿de dónde salió eso? El sueño que comí anoche. Luego hay sueños que siente uno como que se está cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo y nunca cae. Y ¡pum!, se despierta uno en el subconsciente. Pero también hay sueños, hermanos, que en mi opinión son sueños que quizás Dios usa para hablar a nuestras vidas. Pero debemos de tener cuidado, porque hay gente que aprovecha y abusa de esto. Y en vez de decir, Dios me ha hablado a mí, aprovechan para decir, hermano, sabe que Dios me habló a través de un sueño, me ha dicho que usted anda así, anda allá, y quizás no es ni cierto. Entonces debemos de tener cuidado con los sueños y cómo los interpretamos. Les he dicho que el poder de Dios es el mismo. Si Dios hablaba a los hombres en este tiempo a través de sueños, Él tiene poder para hablarnos a nuestras vidas a través de sueños. Y hay veces que quizás es lo que toma para que entendamos. Si no le hacemos caso a Dios despiertos, quizás dormidos sí. Y Él nos habla a través de sueños. Pero no hay ningún mensaje de salvación fuera de lo que está en la palabra de Dios. Escúcheme bien. No hay nadie que pueda venir y decirle que ha tenido una revelación a través de sueños relacionado a su vida fuera de lo que está en la palabra de Dios. Ahora, cuando usted tenga un sueño y usted sienta que Dios le esté hablando, lo primero que tiene que hacer es ponerse en oración. Si usted de verdad cree que Dios le está hablando, póngase en oración y hable con Dios. Y que sea Dios, el Espíritu Santo, el que le ayude a entender ese sueño. Y si es un sueño relacionado con su hermano, con su hermana, entonces póngalo delante de Dios. Pero tenga mucho cuidado cómo interpreta esos sueños. Porque también puede ser que no tenga nada que ver con lo que usted cree que ha soñado. ¿Me explico? Los sueños son algo que pasan en el subconsciente. Y como dije, Dios tiene poder para hablarle a uno. Claro que sí. Pero debemos de tener cuidado. Y si usted es el que de repente salen con que tuve un sueño y Dios me ha revelado que usted está pasando esto y el otro, tenga cuidado, ¿verdad? Son cosas que el hombre busca o va a encontrar lo que busca. Si uno se mete en todo eso y trata de buscar lo oculto, tenga cuidado porque la palabra de Dios es luz y no hay nada oculto en ella. Lo único que es oculto es el mundo, el enemigo, Satanás. Eso es lo oculto. El mensaje de Dios es luz y no pasa en las oscuridades.
Al contrario, nos saca de la oscuridad. ¿Amén? Amén. Bueno, ya, suficiente hablando de eso. Dice el versículo, pero me encanta el versículo 16 porque dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, hermanos, debemos de darnos cuenta cuando Dios está en nuestra vida. Y a veces quizás no nos damos cuenta porque las adversidades de la vida no nos deja verlo. Sin embargo, Dios está ahí. Y debemos de reconocerlo. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es ahora no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire, un principio muy importante que aprender aquí. Tenga cuidado con lo que usted le promete a Dios. Acordémonos quién es Jacob. Un usurpador, un mentiroso, un falseador, ¿verdad? Un estafador. Y pareciera que aquí le está poniendo condiciones a Dios. Si me proteges, si me bendices, si me va bien, si llego bien a mi casa, entonces te voy a servir. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque nosotros no servimos a Dios por condición. A veces malinterpretamos la vida. No vivimos para que Dios nos bendiga, nosotros vivimos para servir a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. No debemos de pensar, siempre pedirle al Señor, Señor, dame, y esperar que Dios nos dé. Al contrario, usted enfóquese en Dios, dice Malaquías. Probadme ahora en esto. Traed vuestros diezmos al alfolí y probadme ahora. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando usted se enfoque en Dios y le entregue su vida, todas las áreas de su vida, Dios lo va a bendecir de una manera increíble, que usted se va a quedar sorprendido. Y Eclesiastés 5 dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirlas, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eclesiastés 5:4. Muy bien, seguimos adelante, porque el tiempo pasa. Pasamos al capítulo 29. Y ahora entramos aquí el capítulo 29, el capítulo 30, vamos a pasar un poco rápido aquí. Jacob sirve a su tío Labán, llega hasta donde está Labán, a la tierra de Labán, y dice que encuentra a los pastores de Labán y ellos llevan las ovejas. Y el versículo 5 del capítulo 29 dice, les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él le dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. En otras palabras, llega Jacob
les pregunta a estos hombres si conocían a Labán, y les dicen sí. Ve que viene Raquel y la ve. Qué hermosa. Entonces les dice a los hombres, no tienen que ir a pastorear las ovejas, ¿por qué no se van? Vayan a cuidar las ovejas. Mientras que yo hablo aquí con Raquel. Acuérdese quién era Jacob. Siempre un aprovechado. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, versículo 9, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo que ha comedido, y aprobó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Me río porque imagínense qué primera impresión tan linda esa, ¿verdad? Llega, mira a Raquel y en vez de gozarse se pone a llorar. Ok, anyways, dice, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente huesos míos y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. En otras palabras, Lea tenía bonitos ojos. Punto. Pero Raquel, dice, era de lindo, de hermoso parecer. Y es interesante todo eso, ¿verdad? Porque uno se va a dar cuenta ahorita que leamos más adelante que Jacob también tiene sus preferencias. Y dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ahora, Jacob llega con su tío. ¿Quién es el tío? Es el maestro de los estafadores. Porque Jacob le pide que le dé a Raquel como esposa y que le va a servir 7 años. Dese cuenta que Labán nunca le dijo que sí. Nunca le dijo, vas a trabajar los 7 años y te voy a dar a Raquel. Él solamente le dice, es mejor que te la dé a ti. Punto. Y Jacob entiende automáticamente que ese era el trato, aunque no era así. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la diera a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. El precio del verdadero amor. 7 años le parecieron como días. Como que nada. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años.
E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años, 14 años por Raquel. 7 porque lo engañaron y otros 7 por resultado del engaño. 14 años. Pero el amor de Jacob para Raquel era tanto que estoy seguro que no le importaba. Sin embargo, tuvo 4 mujeres por una, prácticamente, ¿verdad? 4 mujeres por una. Imagínense 4 mujeres en la casa. Tengo 3 y yo tengo canas. Y solo una tengo que complacer. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Ya vamos a terminar. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Quiero detenerme aquí, hermanos, porque aquí hay una lección de amor que debemos de aprender muy bien. La palabra de Dios dice: esposos, amad a vuestras esposas. Jacob no amaba a Lea. Y dice que Dios se dio cuenta que Jacob menospreciaba a su esposa Lea. Caballeros, escúchenme bien. Cada vez que nosotros despreciamos a nuestras esposas, estamos despreciando a una hija de Dios. Y si nuestras esposas son hijas de Dios, ¿quién es el suegro? Dios. El hacerle algo a nuestras esposas es hacerle algo a Dios. Y Dios lo ve. Y Dios lo sabe. Y Dios se da cuenta. Así es de que cuando usted tenga algo contra su esposa, acuérdese quién es el suegro. Y en vez de menospreciarla, ámelas. Ámelas. No se canse de decirle gracias, no se canse de decirle te amo. Porque nunca se van a cansar de oírlo. Señor, te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios lindo, Señor. Un Dios que se mueve en maneras que nosotros nunca podremos entender. Y Señor, gracias porque en tu plan estaba que cada uno de nosotros aquí, Señor, fuéramos tus hijos. Y ahora tu promesa se cumple en la vida de Jessica. Gracias, Padre, porque la llamaste, porque la rescataste, que ahora es tu hija. Señor, protégela, guárdala en el hueco de tus manos. Y ayúdale, Señor, a crecer. Ayúdale a conocerte. Ayúdale, Señor, a poner su fe en ti. Padre, que sus ojos estén puestos en ti solamente. Y que ni la familia, ni los amigos, ni el trabajo, ni nada, ni nadie importe más que tú en este momento, Señor. Bendícela y ayúdala. Y ayúdanos a nosotros, Señor, como cuerpo para ayudarle a crecer, para ayudarle, para orar por ella y para amarla como hermana en Cristo, Señor. La bendecimos en tu nombre. Amén. Amén. Amén.